Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra, feliz de otro Autores en Línea. Qué lindo. ¿Cuántos programas llevamos? 340 casi. Qué lindo. Vamos a agradecerle a todos los autores que han pasado por este programa, que son muchísimos. Sí. Aparte de la cantidad de programas, ha habido fechas que ha habido 2 autores, ¿no? Por programa. Claro. Así que agradecerle, porque también agradecerle a Alzada, que se sube el programa al Sindicato de Autores, y a Argentores, donde allí van a encontrar del primero al último programa, y pueden encontrarlo por www.argentores.org.ar. También se transmite por YouTube y por Twitch, también por todas las redes sociales, por supuesto. Bueno, te voy a dar una noticia de Argentores. El Consejo Profesional de Radio de Argentores anunció la apertura del certamen de relato autoral para podcast, una convocatoria destinada a fomentar la escritura y la producción de relatos sonoros con producción originales, pensado para podcast, con técnicas libres y abiertas, todos los géneros narrativos. El certamen premiará una obra con 500.000 pesos. Además de otorgar 2 menciones honoríficas. Los 3 proyectos ganadores serán grabados en el estudio de Casa Spotify en Buenos Aires y difundidos a través de la plataforma. Los interesados podrán postularse con su obra por correo electrónico argentores.org.ar y también al cerradio@argentores.org.ar y entrar a la página de Argentores. Allí tienen todas las bases, ¿no es cierto?, que se necesitan para el concurso de podcast. Con esto termino, Alejandra, de las noticias de Argentores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, hoy recibimos en esta ocasión en vivo a Oscar Jiménez. Oscar es actor, director, docente teatral, se formó en la Escuela Agustina Lezo, comenzó en televisión como actor adolescente, en telenovelas de Alberto Migré, en teatro debutó junto a la actriz y directora Inda Ledesma en Medea, un sol oscuro. Fue uno de los protagonistas, y sigue siendo, ¿no?, de El beso de la mujer araña de Manuel Puig, con dirección de Valeria Ambrosio, y que ganó el premio ACE a Mejor Actor en Drama en 2021. Trabajó en varios programas televisivos en Perú, destacándose en Requete Tulio, junto al célebre cómico Tulio Loza. Después, emigró a España, donde desarrolló su carrera televisiva como conductor de noticias en la TV Balear. También participó como colaborador en programas de actualidad en lengua catalana. ¿Habla catalán? Sí, por Muy supuesto. Bien. Como conductor de Como Allá. Además realizó la conducción en programas radiales y eventos masivos en Mallorca. Regresó a la Argentina, volvió al teatro con varias obras. Después en televisión participó de Dulce Amor y Violeta, entre otros. Retomó sus estudios de dirección con Luciano Suardi en el Teatro San Martín. Tomó cursos de clown, máscara, comedia del arte. En radio tuvo varios programas de radio, interviews, La Salida. Actualmente es el programador artístico de Teatro Buenos Aires, donde también ahí tiene un taller para estudiantes de teatro, que lo recomendamos, no solo el taller, sino ir a ese teatro que es muy lindo. Por supuesto que es muy lindo. Hoy vine a presentar la obra Empeño y mucho más. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Pero qué linda presentación, qué completa. No sabías que habías hecho tanto, ¿no? No, pero me sorprendió porque, normalmente no se acuerdan de todo, o se obvian algunas cosas, pero sí, pero es acá verdad. sí nos acordamos de todo. Me hizo gracia de lo de Requete Tulio. Hacía tiempo que no pensaba en eso, Perú. pero sí. Tulio Loza es un grandísimo cómico peruano de primera línea. Eso fue en el 86, yo era un chico muy joven
y él era el equivalente a Olmedo Claro, en Perú. en Perú. Así que yo fui porque además fui con una recomendación de Delfort. Ah, mirá. ¿De Delfort Medina? No. Delfort. Delfort, el autor de la revista Dislocada. Sí. Okay. Resulta que yo me iba a Perú en aquel momento, fui a saludar a mi hermana de la vida, que la amo con todo mi corazón, a Silvia Perú, a quien seguramente Sí, Raúl le mandamos conoce. un beso enorme. Sí. Claro, por supuesto, como la conocen la mayoría de los argentinos. Y ahí estaba, Silvia estaba grabando la época en la que hacía La novia de Minguito. Sí. Estaba en Canal 11, claro, estaba en grabación, yo fui a saludarla y entonces ahí me dice Delfort, así que te vas para Lima, mirá, te doy una carta para mi hijo, su hijo vivía en Lima, Carlos Di Cásolo, y que ya no está entre nosotros lamentablemente, entonces yo le llegué un día domingo le llevé una carta, se hizo medio como de noche, había toque de queda en esa época, ya se sabe que Perú era muy conflictivo con lo de Sendero Luminoso y todo lo demás, y no me pude ir, así que me quedé ahí en la casa y al día siguiente había un paro. Entonces tampoco me pude mover y al martes él grababa en televisión. Entonces me dijo, ¿no me querés acompañar al canal? Lo acompañé a la emisora, ahí me conoció Tulio Loza y me dijo, pero con esa cara tendrías que estar acá. Nosotros me escribieron personaje y ya me quedé. Qué bueno. El destino, ¿no? Silvia Perú, mirá vos, Sí, qué lindo. sí. En ese momento yo era el coreógrafo de Minguito cuando estaba ella haciendo la novia. No me digas, o sea que ahí nos... Ella fue mi madrina artística, ¿sí? Ella me introdujo en la televisión. Ahí ya nos conocíamos Sí, nosotros, Raúl, ya habíamos porque... hecho mucho teatro. Claro, porque nosotros con Raúl nos conocemos, yo lo puse ahí en broma en un posteo que hice en Instagram que decía, cuando todavía había dinosaurios por la calle, pero Sí, es más o menos verdad. No tanto. Íbamos todavía con pieles de las cavernas. No, nos conocimos en el año, en la época de la Mujer del Año, el año 84. Sí, es verdad. 83, pero bueno, 84. estamos hablando de vos acá. Estamos hablando de mí, pero bueno... no voy a contar más que aquellas anécdotas, éramos todos muy jóvenes, lindo, muy chicos. Mucho teatro, mucho trabajo en la Argentina. Mucho Maipo por abajo, por las tripas del Maipo, así que tenemos pasado. Sí. ¿Y después cuando vas a España? Después a España en el año 87, yo estuve casi 21 años en España, pero también otros 2 en Viena, en Austria, donde también trabajé, tuve la buena fortuna de trabajar. Yo trabajaba también en un salón de fiesta y como conductor, y había mucho turismo alemán. Por lo pronto el director, que tenía un salón de fiesta en Viena, me pidió si no me iba un invierno para poder practicar un poco el alemán, y me quedé 2 años. ¡Qué bárbaro! Hasta que yo dije, yo le dije, mira... yo vine a Europa, no vine a Europa para vivir en Austria, la verdad, porque es muy bonito, pero yo quería el calor de España, quería la playa, quería el flamenco, el jamoncito, así que nada, después de eso volví a España, vivía en aquel momento en la isla de Mallorca, donde me casé, compré una casa, hice una vida, estuve 13 años en Mallorca, otros 9 en Barcelona, más los 2 de Austria, así que ahí estuvo mi recorrido. Y en Baleares fue donde más trabajé, perdón, en la televisión, estoy un poco acatarrado, como la mayoría de la gente. Agua perfumada. Agua perfumada por Raúl. No, decía que ahí estuve en varios programas de televisión, inclusive hice algún toro en televisión, porque algún compañero mío en algún momento de la emisora que presentaba un concurso como... ¿Saben esos concursos como de escuelas, como el que hacía Soldán? Sí. Y como Feliz Domingo. Y me avisaron 7:30 de la tarde y salía a las 8:30. Así que... Sí, el programa que habla era como el de Silvio Soldán, Feliz Domingo. Feliz sí, Domingo sí. se hacían concursos de estudiantes de tercer año, desde el segundo año hasta quinto, ¿no? Se llamaba Natura las Tebas Mans, o sea, naturaleza en tus manos, y ahí lo tuve que hacer como un toro, así que, pero todo es experiencia, todo eso es lo que hoy día también se sube al escenario, y lo que me permitió también escribir, y entender el mundo del teatro y del espectáculo, sobre todo desde todas las áreas, ¿no? Claro, pero lo bueno que siempre te animaste y dijiste que sí, ¿no? O sea, claro. Podrías haber dicho que no, o cierto temor a hacer algo
No, también presentaba las noticias, como bien contaste antes, Sí. y era redactor, o sea, escribía las noticias para otros noticieros. Claro. Lo que hice en Balear también fue que yo trabajaba en un programa que se llamaba Como Allá. Ahí estuve casi 5 años en ese programa y era de cultura argentina. Bueno, nos estiramos un poquito porque era rioplatense, había algo de Uruguay también. Por supuesto se colaba algo también de Chile, de países vecinos, pero estaba centrado en Argentina y era sobre las actividades de los argentinos y alrededores, repito, en las Islas Baleares. Ajá. Y la verdad es que en las Islas Baleares la televisión es muy localista, a la gente le gusta mucho ver, y competíamos con la primera de televisión española y Telecinco y Antena 3, grandes programas, Sí, grande, y ganábamos. Qué bueno. En las islas, por Por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también el programa se extendía a todo lo que eran los países catalanes, como Valencia, e inclusive llegaba al sur de Italia, y teníamos muchos mensajes. Y acá se emitía por Argentinísima Satelital. Sí, yo me Sí. acuerdo. Así que mis viejos lo podían ver y me veían dando Claro. vueltas por el Mediterráneo, que era Sí, una... Argentinísima pasaban muchos programas también de ¿Todavía está? México, de Con todo. una audiencia impresionante, Sí, porque... pero ahora tiene otra programación más nacional. Claro. Sí, está bien al fondo en los Ajá. canales, pero Sí. sí está la Además, lo señal. bueno es que yo venía a Argentina a grabar algunas notas, cuando venía de vacaciones, Claro. aprovechaba y grababa notas. Y he salido al interior del país, he ido a Tucumán, he ido a Neuquén a hacer notas, y la gente me conocía un montón, muchísimo, porque veían también Claro. Argentinísima Satelital, ¿no? Sí, sí. Y les interesaba que el programa que se emitía desde Europa. Así que lo hice todo, camarógrafo, tuve también la buena fortuna de entrevistar a grandes deportistas internacionales. El otro día pensaba a futbolistas del Real Madrid, del Barça. Qué bueno. Yo iba solo con la cámara, trípode, Sí. ponía la cámara, enchufaba las conferencias de prensa y hacía alguna que otra Lo pregunta. producías vos mismo. Sí, sí. Claro, Y eso- hacía alguna que otra pregunta Sí. que me... Se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo, ahora se hace con un Sí, teléfono, por ejemplo. claro. O con los nuevas. Y así lo conocía a tecnologías. Rafa Nadal cuando era Claro. un niño, porque su tío era jugador de fútbol y él lo acompañaba siempre. Mirá. Y te digo que muchas veces tenía que consultar porque yo no soy muy forofo del fútbol, ni tampoco me Del enteraba deporte. mucho. Así que Claro. hacía la trampita, parecía como un entendido, pero claro, soy actor. Claro. Actuaba de Claro, periodista de deportivo. Claro. Está Y me buenísimo. daba Sí, resultado. Sí. Pero como muchos panelistas, ¿viste? Que, Claro. que son actores y que hacen Sí. de periodista. Pero Hacen me el sac- trabajo de un periodista Eh. porque hacen investigación. O sea, es lo mismo. Lo que las diferencia es el título. ¿No? Pero me sacabas del guión y estaba perdido. Claro. También he de decirlo. Ahora Sí. en el espectáculo no, me movía como pez en el agua. Alejandra Boada y Raúl Martorell en Autores en Línea. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste a ser director artístico del Teatro Buenos Aires? Bien, yo estaba entrenando con Aleso después de regresar de Europa. Ahí ya, eso fue en el año 2009, ahí ya hace la primera obra de teatro. En un ejercicio aparece un compañero, Gonzalo Villanueva, director, actualmente trabajando en México, me ofrece participar en una versión de La Divina Comedia del Purgatorio, Ujú. que se hacía, fíjate qué experiencia tan particular, porque eso se preparaba para el Bicentenario, año 2010, pero era un encargo del Palacio Masón, donde Ah, estuvimos 6 meses ensayando, así Qué que bárbaro. yo tuve acceso a ese lugar misterioso, ¿no? Para la gente que, Sí. que no tiene la posibilidad. Ahí adentro estuvimos 6 meses trabajando, también con otro profesor, otro director, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. De ahí fui como, viste, haciendo distintas obras de teatro hasta que, bueno, ganamos una Estrella de Mar con otra Sí. obra de Hombre a Hombre, pero después se presenta la posibilidad, un texto que yo encontré que no conocía, que fue Hablemos a calzón quitado. Ajá. Realmente obra muy importante en mi carrera teatral. Estuvimos también 3 años. Mi compañero Ulises Pafundi se ganó todos los premios, un trabajo formidable que actor. además estoy en posición y en posibilidad de poder decirles que próximamente volveremos a ponerla en escena. Ah, qué bueno. Hace ya Qué bueno. 10 años. ¿Dónde? Todavía No no. tiene todavía teatro. No, yo tengo los derechos igual Sí. de la obra Ujú. desde hace tiempo, pero volveremos a ponerla en escena. Seguramente el año que viene, estamos hablando de eso, estamos trabajando en eso actualmente. Y ahí, después de hacer una temporada en Mar del Plata, cuando volvimos a Buenos Aires,
fuimos a trabajar al Teatro Buenos Aires. Corrientes, Rodríguez Peña, con esta obra. Compartíamos la marquesina con Juana Viale, que estaba haciendo La sangre de los árboles. Sí. Y también había estado Shirley Valentine, Betiana Bloom, o sea, venía todo muy bien. Ahí estábamos nosotros con estas grandes producciones teatrales. Y en determinado momento, cuando hubo que arreglar algunas cosas contractuales, yo hablé con el dueño y mi manera de tratar el contrato, a él le pareció que yo era la persona indicada. Cuando hubo el anterior programador, cambió, se fue a trabajar con lo que era cuando hizo Moria Kazan en el Nacional, lo de Cenicienta. Sí, Cenicienta, No me acuerdo. con la artista española. Ana Belén Beas. Ana Belén Beas, sí. Y ahí él se fue a trabajar con esa compañía, quedaba esa vacante y él se le ocurrió que podía ser yo. Yo justo había cerrado un negocio que no me iba muy bien en Boedo y me pareció una oportunidad. Claro. Primero le anticipé que yo no tenía experiencia como tal, pero me dijo, yo te voy a ir ayudando, y la verdad que lo agarré fácil. Te felicito porque la programación es excelente. Gracias. Sí. Encontraste ahí otro trabajo nuevo, ¿no? Aparte Una lo nueva... cambió todo, Sí, viste que cambió todo, el aspecto, le dimos una forma, trabajamos muy en conjunto. Germán Fernández es el director general, yo trabajo en la dirección artística, y también está Zafira Algamis, que es jefa de sala, o sea que entre los tres le fuimos dando la forma que tiene actualmente. Dieron una impronta increíble, increíble. Yo que siempre he ido... El tema de los afiches, también la marquesina. La marquesina. Todo. No es solamente la atención al público o las obras, sino la marquesina. Claro, también. la verdad es que crecimos mucho, y en el 2016, a finales del 2016 entré yo, él me citó, fuimos a una comida, y en la comida hizo la propuesta, y desde entonces tengo que decir que nos llevamos magníficamente bien y que me siento muy, muy cómodo. Él a veces, cuando yo le consulto, me dice, pero no me consultes, es tu casa. Claro. Así que bueno, pero está bien. Así que tengo un teatro. Te felicito porque yo tuve una reunión con él, y el dueño, ¿no? Germán no sabía Fernández. que yo lo conocía a él. Sí. Y le digo, bueno, te felicito por el director artístico. Y después le conté que era mi amigo. Claro. Ahora, y yo está quiero muy saber, contento. yo tengo una obra de teatro escrita, soy nueva, y me presento ahí. Sí. Vos lees primero el guión. ¿Cómo sería la forma para decir, bueno, te doy la sala? La verdad es que hay que confiar, porque yo tengo que comprar un producto que todavía no está, no se lo puede ver. A mí no me sirve leer el texto. Yo soy teatrista, soy director de teatro y actor, y entiendo mucho de teatro. No me sirve en el sentido de que yo leo el texto y lo que yo veo en mi imaginación no tiene nada que ver con la apuesta del otro director. Claro. Entonces, tampoco sirve para evaluar. Normalmente, yo lo que necesito es que el proyecto sea concreto, que la idea sea concreta. A mí, yo esto lo hablo con bastante frecuencia, porque a veces te das cuenta que la gente no está preparada para presentar un proyecto. Es decir, te mandan un mensaje y te dicen, quiero poner la obra tal día, tal hora. No, nosotros elegimos también los proyectos. Pero además tienen una línea ustedes. Claro, una línea de programación. Tipo de espectáculo. Pero más allá de eso preguntas, ¿y conocés la sala? No. Ya no te da confianza, porque alguien que no conoce el lugar donde quiere presentar su obra de teatro, es como que no. Esto hay que ser muy concreto, hay que tener la idea clara. Mirá, tengo la intención de estrenar en tal fecha, me gustaría tal día, tal hora. Si es posible, también te tienen que consultar, porque la programación, además nosotros, claro, yo te puedo dar una temporada de 3 meses, pero si tenés un éxito tampoco lo quiero bajar. Si vos querés extenderte, todo eso es un poquito elástico, ¿no? Podés tener una idea, pero pero ya vas con el elenco pensado, vas con todo. Claro. No es tenés que venir con todo, no es como, porque yo no tengo un menú. No es una pizzería, ¿no? No te digo la grande de mozzarella. Pero ¿sabés por qué está bueno que expliques? Porque Alejandra, a nosotros nos escriben muchos que estrenan su obra y dicen, ¿cómo llego?
Por eso acá tenemos una de las Sí. personas Claro. que conduce un teatro, ¿no? Que sos el director artístico y te pones, Sí, decidís qué obra vas a Porque poner y mu- cómo se debe hacer. porque muchos estudiantes nos escriben y dicen que es como un circuito muy cerrado, los teatros, incluso los teatros independientes, que se conocen entre todos y no saben cómo llegar. Y bueno, No, pero acá yo le no está creo, dando yo atiendo alguna a Pero todo está el bueno mundo. Sí. lo que está Yo te contando. juro que atiendo a todo el mundo. sí. Y la verdad es que me gusta hacerlo. Me Sí, gusta hablar sí. con la gente, conocerlos. Y me gusta el trato en persona, porque Pero por yo las creo redes que cuando vos, tampoco. yo creo, perdón que te interrumpa, que cuando vos llega alguien con un proyecto y ves la organización, ya te das cuenta si eso Claro. está bien organizado, ¿no? Porque tienen determinadas pautas que hay que tener, desde el cartel hasta todo programado para llevar una obra a un Hay teatro. que hablar todo, y la comunicación y cómo pensás también Claro. llegar al público, Ujú. porque eso también es importante. Mucha gente también, sobre todo en el teatro independiente, yo lo entiendo, es una gran ilusión llegar a la calle Corrientes, pero no es que llegaste y te achanchás, te dormís. No, No es, eso es el Día a día. comienzo de todo, y tenés que trabajar muchísimo más. La competencia, y no lo digo mal, en el No, mejor bien. sentido de la palabra, competencia, porque a todos nos sirve que todos los teatros tengan movimiento para que la gente circule, y ¿no? aparte la competencia es importante porque le ayuda al espectáculo que está también, Claro. ¿no? Y a generar nuevos públicos. Pero es feroz en el sentido de que la gente tiene 250, 300 espectáculos para elegir Sí. en un fin de semana. Entonces, que es una gran responsabilidad también ser elegido por el público, que paga una entrada, que a lo mejor es la única que paga en todo el mes, o que es un gusto que se da cada 2 meses, o cada 3, o Sí. una vez al año. Sí, es verdad. Hay que evaluar todo eso. Entonces, tampoco, Germán Fernández siempre dice una frase muy adecuada que es: mirá, a mí no me gusta que la gente venga a jugar a hacer teatro. Claro. Hay que tomarlo con responsabilidad. Lo nuestro, no, yo también se lo digo a mis alumnos, creo que uno de los ingredientes principales en nuestra carrera es el compromiso. El compromiso que uno tiene con el público y el compromiso que uno tiene sobre todo con uno mismo, de hacer algo que le deje algo al espectador, ¿no? Claro. Así sea una carcajada, porque no voy a desmerecer la comedia, no quiero decir No. cuando uno dice que le deje algo, no quiero decir el alto teatro de texto que te hace reflexionar, no. También la risa Sí. es una maravilla dársela al público. Yo hice comedia, hago actualmente drama, me interesa más el drama. Yo siempre digo que soy Andreo del Boco, pero sí, porque me sale llorar fácil. pero Claro. la comedia también es Sí, importantísima, por ¿no? supuesto, por supuesto. ¿Con cuánta anticipación manejás la programación? Y ahora estoy trabajando con el otoño 26. Ah, ya otoño Sí. 26, Sí, está bien. sí. Ya Sí, Hay por mucha demanda. Claro. Sí, sí. Porque además nuestra sala tiene un aforo, digamos, que hoy día es adecuado, porque nosotros tenemos como máximo 150 espectadores. Sí. Entonces, claro, en un momento en el que por ahí no las grandes compañías tampoco es que tienen los teatros a reventar, No, pues se Cambió. busca, Todo claro, está cambiando. se busca algo un poquito más acotado, y entonces nosotros tenemos también esa demanda, porque lo que tiene el Teatro de Buenos Aires es una exposición maravillosa, es una de las mejores marquesinas que hay en Buenos Aires, Sí. porque prácticamente, Tiene las dos calles y la ochava. claro, y se la ve así como viene el tránsito. Además. como en círculo, ¿no? En la Sí, esquina. Entonces, envolvente. ¿Eso eh, quién lo paga? ¿El teatro o el productor de la obra? ¿O esa media? entre ambos. Entre ambos, muy bien. Entre ambos, sí, el teatro tiene una cuota de exposición sin costo, Ok. porque además el beneficio también es compartido, mutuo, ¿no? claro. Claro. Si bien, por supuesto, la mayor parte de la recaudación es para las compañías, que son también quienes son las mayores, que tienen la más grande inversión, ¿no? Claro. Ujú. Pero es compartido, Está bien. compartido. Sí, varios teatros, como decían, grandes, con mucha público, digamos, como no hay tanto, empezaron a poner como unas cortinas en medio, Ah, sí, Sí. sí, ¿viste? sí. Entonces las cierran para que no quede tan Sí, sí, la sí. sensación de Sí, vacío, ¿no? nosotros lo hacemos con cortina, y algunos teatros por el mundo
Sí. en Londres y eso, que tienen inclusive unas paredes con unos carriles Carriles, sí, como si fueran bastidores. Que se hacen más chicas y las plateas también se guardan abajo del piso. Unas cosas, hay increíble. Una guita que tienen ellos que nosotros no tenemos, ¿no? Pero bueno. Pero está el bien Metropolitan resuelto. tiene 3 salas, por ejemplo, en la misma sala. Tiene una sala chica, una sala más grande y la más grande. Porque yo he ido a eventos, por ejemplo, a las 10 de la mañana y tiene 10 filas nada más. Y vos entrás por un pasillo todo de cortinados así, digo, mirá, y a la noche está Pero está bien porque está muy bien, te recubre, digamos, te hace un lugar más envolvente, ¿no? Es que es un poquito triste el teatro vacío, ¿no? Si vos lo ves, que por ahí, a veces, nosotros hace poco estuvimos con El beso de la mujer araña en el Teatro Otamendi, este teatro de San Fernando, que si no lo conocen, bueno, divino, yo lo conozco. Es divino, es nuevo. Sí, impresionante. La gestión es de Norberto Godoy, que también nos conocemos porque él estaba trabajando en una multiescena, trabajó en el Teatro Buenos Aires con una apuesta de La Sirenita para los niños, así que bueno, nos conocemos en el circuito, ¿no? Y yo cuando fui vi aquel teatrón con palcos y todo. Lo han dejado espectacular. 500 y pico de localidades, yo, viste, como que me asusté, dije, pero nosotros vamos a meter 200 personas, se va a quedar vacío. Afortunadamente no fue nada de eso porque metimos, no te digo que a tope, que reventó. Habíamos estado anteriormente en Berazategui, había gente sentada en los pasillos, eso fue impresionante. Y ahí en San Fernando, es que todas las semanas tenían un espectáculo fuerte. Había estado Pompeyo con su espectáculo, había habido mucha movida y vos decís, bueno, viste, ¿cómo hacemos para que en todo el público de San Fernando también pueda ir a ver lo nuestro? Y una organización divina, nos encontramos también con pantallas por la ciudad, así que fue lindo. Y te digo, mi miedo era ese, ¿no? Tener 200 personas, que no es nada despreciable. No, imagínate. Sí, pero en un teatro de ¿cuánto? Claro. De 500 es la mitad, sí. Gigante ese aforo, ¿no? Tan impresionante, ese salón tan alto, tan grandote, esos robots que había, las luces. Qué bárbaro. ¿Son amigos entre los directores artísticos de los teatros? ¿Se conocen? ¿Hablan? Dicen, che, a ojo con este. Ha pasado. Se pasan datos así de algunos que se mandan malas tretas, digo yo. Sí, los que por ahí, viste, te dejan colgado con guita, con ese. Y somos, Moria decía, no somos 4, lo demás es casting. Claro. Así que uno se entera. Se conocen en todo el circuito. Te conoces, no es. Somos muchos y al mismo tiempo somos pocos. Es un pueblo. Se entiende lo que digo, ¿no? Yo siempre digo que es un pueblo el circuito. Claro. ¿Viste? Donde se conocen todos. Sí, todos. nos conocemos Pero todos. pasa, por ejemplo, que vos estás en tu teatro, en el Buenos Aires, y te gustaría tener la obra que está, no sé, en el premier y tratar de decir, vengan a mi sala. Yo no lo hago, a mí me lo han hecho, pero lo entiendo. No es que me parece una traición o me parece de mala leche. Yo no lo hago porque, primero que es tanta la gente que viene a poner un espectáculo con nosotros que me parece que no tengo necesidad, ¿no? Sí, claro que hay espectáculos que vos decís, che, me habría encantado tenerlo a mí, claro. Pero yo también soy consciente de las limitaciones que tiene nuestro teatro, entre comillas la palabra limitación, porque somos muy amplios, pero digo, en el sentido, nosotros tenemos un escenario de 6x6. Sí. No todos los espectáculos son adecuados. Un musical no es adecuado para nuestro teatro. Claro. Tampoco es un escenario muy alto. Una varieté con una vedette con plumas y con casco no es adecuado porque queda encajonado, ¿no? Claro. Entonces, vos también tenés, yo al menos tengo muy claro lo que quiero programar. Y no todo se puede, hay cosas que me encantaría tener, pero... músicos en escena, por ejemplo. Estamos capacitados para eso, pero un cantante, si ya metes 6 músicos... claro, se siente hasta ahí, pegado. Claro, hasta ahí... 4 músicos y una cantante. 4 músicos y un cantante, sí. 6 te quedan 2 atrás. Sí. Bueno, con nosotros estuvieron haciendo Madame Tango, Andrea Guidone, y ahí había piano y había bailarines de tango. Hicimos una distribución en la sala en la que pudiese haber algunas cosas que estaban incluyó en la sala, abajo del escenario. Puesta, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, lo podíamos acomodar y nos quedó un lindo montaje.
Pero sí, a mí me han sacado espectáculos del teatro, se lo han llevado a otro. Pero bueno, eso, nosotros mientras vos cumplas con el contrato, una Claro. vez que terminó, vos sos muy dueño de tu Claro, espectáculo, te hacer lo lo podés que llevar quieras. donde quieras. Y a mí puede gustarme o no, pero no hay queja, ¿se entiende? No, No claro. tengo, no hay lugar a la queja. Claro, es Claro. como que se quieran llevar empeño a otro teatro, no le vas a decir que no. Empeño es algo especial. Si vamos a entrar en materia, Empeño, me eh, encantó. sí, Empeño es una obra, la verdad, me tomó tiempo escribirla a mí. No fue una obra que yo escribí en 2 días. Quiero decir con esto que también, no sé lo que le pasará a otros autores, pero yo tengo encajonados muchos embriones, ¿no? Ideas que un día, bueno, explotan y la podés desarrollar, porque la inspiración es algo que vos no podés dominar. No. En determinado momento también te abandona, te quedás ahí clavado, le das vuelta y no conseguís. Y un día por ahí escribiste 20 páginas, Claro, ¿no? sí. O una obra entera. Empeño es una obra que tiene un montaje muy particular, porque además Empeño es el nombre de la protagonista, que lleva un nombre especial. Su madre se empeñó, no podía tener hijos, se empeñó en tenerla y entonces nació y le puso Empeño. Es una tradición muy de España, Me claro. encantó. Le puso Empeño. Pero ella ya venía, la madre era Olvido, Sí. tenía otra tía que se llamaba Angustias, tenía otra tía Ajá. que se llamaba Socorro, Claro. todas, después venía la tía Descuido, todas tenían un nombre que había pasado. Inclusive había una prima, Oscuridad, porque había sido concebida durante un gran corte de luz. Ajá. Entonces, Pero qué buenos nombres. Sí, me gusta la de Sí. descuido, se descuidó. sí, y es una familia muy matriarcal. La madre de Empeño, Pepa Luna, lo interpretó el personaje cantadora de malagueña, y era una mujer, o sea, una española muy fuerte que cantaba en el show de un barco, donde conoce al cocinero, que es Coco, un argentino tanguero, que es el padre de Empeño, el padre y madre. Ellos se casan, nace Empeño, y Empeño tiene a una tía, y tiene la tía Vilma, que siempre va de violeta, porque ella es un color que transmuta, además es una mujer que siempre está tirando las cartas, ella lo contaba, bucios, cartas, tarot, Claro, cartas todo. astrales, todo lo que tenga que ver con las energías, ella lo Esoterismo. maneja. Y después el tío Marcelo, que por la época no se decía, pero por las noches se convertía en Chelita Reypan, que trabajaba en un Me club. encantó. Y entonces el problema de Empeño, cuando Empeño tiene 15 años, es una pregunta que le va haciendo a todos los integrantes de la familia y nadie le sabe contestar, que es, ¿qué edad tengo que tener para dejar de ser virgen? Ajá. Y atraviesa todo, porque atraviesa, Empeño llega a los 50 años, entonces atraviesa toda la época de los milicos, que es cuando su tío se va a Barcelona porque no puede vivir aquí, su vida, su forma de vida no está bien vista, como sucedía en aquel momento, un tío gay, la tía Vilma se queda soltera. Entonces, bueno, ella llega a los 50 años, pero va hablando con sus muertitos, que aparecen todo el tiempo en el escenario. Por eso te digo, tiene un montaje muy especial, porque la iluminación de los muertos era uno y ella era otra. La iluminación de los muertos vos los veías siempre más fríos, Claro. ¿no? Como más en color. Y ella no, ella en vivo, ella vestida de rojo, además con una apuesta, con algunas referencias de Almodóvar, pero porque Empeño tiene una forma cinematográfica de vivir y de ver la vida. Empieza con una discusión telefónica que tiene ella con su novio, que tenía 46 años, y que le dice, confundido a los 46, ¿viste? Porque todo nace, es que no sé qué me pasa, estoy confundido. Ella, confundido a los 46. Sí, sí. Claro, para aquella época Sí, era grandísimo. ¿Tenés ahí El flyer? Sí. Sí. Y la historia viene empieza con eso que es como el monólogo que hace Carmen Maura en La Ley del Deseo, Ajá. que está haciendo la voz humana de Cocteau.
y ella habla por teléfono, camina por su habitación, un teléfono rojo, mi empeño también tiene un teléfono rojo, camisón, todo una referencia muy fuerte a ese mundo almodoroviano, ¿no? Bueno. Que además, por el cual yo estoy totalmente atravesado, no solamente por haber vivido tantos años en España, sino por haberme casado con una bailadora andaluza, con mucha tendencia a lo que es el humor andaluz. Estuve 11 años con Montserrat, y es algo de lo que no me puedo despegar, en el sentido de que ese humor que tienen los andaluces, hay 2 o 3 cosas que me cuesta abandonar de España. Una de ellas es el jamón. Esta obra la vas a... Sí, estuvo 2 temporadas en la calle Corrientes. Justamente hoy anoche, hasta tarde, hablaba con María Laura León, la protagonista de Empeño, que tenemos ganas, por supuesto. Hay que hacerla. Hay que hacerla, lo que pasa es que como todo necesita el tiempo adecuado, la energía, la inversión. Yo estoy trabajando también en otras cosas, como les contaba antes, hay otros proyectos para el año que viene, y algo que empiezo a filmar pronto. Entonces estoy como enfocado también en... O sea, ahora en cartel, ¿qué tenés? El beso de la mujer. El beso de la mujer araña, 5º año. Sí. Estamos a punto de cumplir las 500 funciones, creo que son 480 y algo, vamos, por ahí. Así que, bueno, y además proyectando ya, el beso va a continuar en el 26. ¿Cuántos premios tuvo el beso de la mujer araña? De 4 nominaciones a los Oscars, iba a decir. A los ACE tuvimos 3. Pablo Pieretti y yo estábamos nominados como mejor actor. Lo gané yo, pero el 50% es absolutamente de Pablo. Sí. Yo no podría ser el Molina que soy si él no es el Valentín que es. Ganó Valeria Ambrosio como directora y ganó la obra como mejor obra en drama. Sí. O sea que maravilloso, fue una experiencia, aquello fue realmente muy halagador. Siguen estando y en el Teatro Buenos Aires, sí. Y después están en gira. Lo de la gira, siempre viste que está como muy también centralizado el teatro en el fin de semana. No podemos hacer tanto como nos quisiéramos o como nos proponen, justamente porque tenemos nuestro tema contractual con el Teatro Buenos Aires. Germán Fernández es muy generoso y nos ha soltado para que podamos hacer un par de sitios, pero tenemos ahora, justamente el otro día me hablaba alguien de Corral de Bustos, es Córdoba, ya es un poco más lejos, entonces... Claro, tienen que volver a Buenos Aires. ¿Qué días están acá en Buenos Aires? Viernes y sábados a las 20 horas. A las 20 horas, sí. Rodríguez Peña y Corrientes. Exacto. ¿Y cómo consiguen las entradas? A través de Plateanet, y en boletería, o sea, in situ, y también a través de la plataforma Atrápalo, pueden conseguir algunas ofertas. Es limitado el cupo, pero ahí también normalmente se agota, así que si quieren, apúrense. Perfecto. Sí, tiene una anticipación que la verdad que asombrosa, la venta anticipada, viste que normalmente... Qué lindo horario tienen. Sí. ¿Cuánto dura la obra? Es larguita. A mí me gusta decir que es 90, pero según Zafira es 1.50. Casi 2, sí. Sí, yo la fui a ver. Casi 2. Yo la fui a ver, sí. Y eso que está peinadita, no, ¿eh? Sí, no parece tanto. Y viste... Es que te quedás con ganas de ver más, es increíble. Más lo podemos mostrar. Felicitaciones a Pablo también. Sí, Pablo Pieretti, que es un capo, la dirección de Valeria Ambrosio, la producción está todo bien artística redondito, con un moñito así. De Alejandra Súper García. Recomendable la obra. Sí, después está Melu, que es nuestra asistente de dirección. Y después, bueno, lo tenemos a Chingolani, a Ian, iluminador, técnicos, ¿no? Que sin ellos tampoco haces mucho. Todo es un conjunto. Es un conjunto. ¿Ellos son permanentes del teatro o son específicos para la obra? No, nosotros, Ian Solovej es el iluminador del Teatro Buenos Aires y él está ahí fijo. Y después Melu es nuestra asistente de dirección, Fuentes, trabaja con nosotros. Y hay otro asistente de sonido, que es el que también está trabajando con nosotros, pero sí, esos somos... Y después está Fran también, que hace algunos reemplazos, porque siempre decimos con Pieretti, ¿no?
nosotros dos somos los únicos que no nos hemos movido del escenario. Ahora los otros, ¿viste? Sí. El fin de semana que viene no puedo. Claro, ustedes están todo el tiempo en el escenario. Sí, nosotros en esta sí. obra se requiere eso. Con respecto a la comunicación con los medios, me refiero a la prensa, el teatro tiene su propia, digamos, agente de prensa, o cada obra lleva a su agente de prensa para promocionarlo. Mira, ha pasado ambas cosas. Hemos tenido agente de prensa, en este momento no tenemos nadie fijo, pero no. Cada espectáculo tiene su agente de prensa. También depende mucho de las intenciones del espectáculo. Porque hay gente que lo que le interesa por ahí es más tener más público, entonces, bueno, destina el dinero más a la inversión publicitaria en redes, etcétera. Y otra gente que por ahí quiere que lo vengan a ver algunos críticos de periódicos, que lamentablemente cada vez son menos los espacios que tenemos para promocionar nuestros espectáculos, o que les interesan los premios, etcétera, y para que los jurados te vayan a ver, bueno, hay que tener... Pero es bastante difícil en el sentido de que para que los jurados y la prensa, la alta prensa del teatro del país se fijen en vos, tenés que tener permanencia. Porque lamentablemente hay tantos espectáculos que duran 2, 3 meses que por ahí no podés convocar a esa prensa, ¿no? Esa prensa te da bola cuando ve que está ahí una fila enorme. Claro, que la cosa trasciende, y es normal, porque claro... Igual cada obra tiene su community manager, ¿no? Para hay muchas que tienen y hay muchos que parte del elenco lo hace. Claro, fuera de la prensa que le puede dar el teatro, tiene su propia prensa, ¿no? Y además cada actor es su propia prensa, porque se manejan con las redes. Que eso está bueno, antes de aparecer todas las nuevas tecnologías, no lo teníamos y dependíamos de la prensa escrita y de los medios de comunicación, ¿no? Antes hablabas, ¿no? de lo cotadito que está el ambiente para entrar a alguien que quiere. Entiendo en ese punto, en el sentido de que nosotros en el Teatro Buenos Aires, por ejemplo, trabajamos con gente que termina un espectáculo y empieza otro. Por ejemplo, Federico Jiménez, que también es autor, es director, trabaja mucho con Funes también. Pero Federico viene haciendo con nosotros Bajo Terapia ya hace 2 o 3 años largos. Hizo otra obra, hizo por ejemplo El Grandes Chávez, y ahora estrena Tutores. Se me van los va ensayando una u otra obra, por eso tiene 2 o 3. Después está Ramón Moncho, que también es chileno, e hizo con nosotros ya 2 obras, ahora tiene la tercera en este momento, que son Falsos Hábitos, está en cartel, esa obra está los jueves, y también me pidió, ya tiene programada otra. Después está Israel Araos, Isra también tiene va este año por la tercera obra que está haciendo con nosotros. Porque bueno, encuentran un nidito, ¿viste? Y van haciendo. Después tengo algunos días más alternativos. Nosotros tenemos dobles horarios. Ahora empieza, ahora tenemos los infantiles por delante. Claro, empiezan las vacaciones de invierno. Pero en agosto vuelve un espectáculo los domingos por la tarde, vuelve el tango al Teatro Buenos Aires. Nos parece una apuesta interesante. ¿A qué hora? Van a estar a las 17:30. Muy buen horario. El horario que le gusta. Felicitaciones, a mí me encanta. 17:30. Yo soy muy de la matiné. Después sale y se toma un chocolate con churros. Está buenísimo. Aparte tienen mucha trascendencia los espectáculos. Sabés que soy fanático del chocolate. Yo tomo invierno y verano, por eso me carga. No me digas. No, yo verano no me atrevo con el chocolate. Bueno, chicos, nos quedan 2 minutos. Le quiero decir a Raúl antes. Vos sabés que el chocolate, voy a hacer una picardía, pero que es el sustitutivo del sexo. Sí, mirá. Así que hay que comer menos chocolate y ocuparse más de la... ¿Y las dos cosas juntas qué son? Una vicio. Estás para un panel de televisión. Sí. Bueno, la revista nos dio... No sé, no me acuerdo. ¿No te acordás? Bueno, Rosa. Bueno, un placer que hayas venido, que nos hayas visitado, todo lo que nos contaste, la verdad, aprendimos un montón de lo que es una dirección artística también, y de todo
tu recorrido, ¿no? De saltar de un país a otro, de animarse, ¿no? Y de decir, bueno, lo hago. Y cómo se hace una carrera, que no es Sí. de un día para mañana estar. Y que eso te da toda la capacidad también para hoy Sí. estar al frente de este teatro. Antes lo contaste así brevemente, pero siempre me gusta recordarlo porque fue importante. Yo empecé dirigido por Inda Ledesma. Sí, Es que es muy fuerte. es muy fuerte. Qué pedazo de actriz. Lamento que la gente no haya tenido oportunidad de conocerla, las generaciones actuales sobre Sí. todo, ¿no? Y en aquella época estaba ella prohibida, pasó por momentos muy jodidos en su carrera por su tendencia política, era comunista abiertamente, lo decía, y en la época de los militares, imagínate que Sí, sí. estaba silenciada. Pero Medea era grandioso lo que ella hacía, una Medea negra. Sí. Yo he tenido en el público a Mercedes Sosa, Alfredo Alcón, que la iban a ver a ella, una gente que vos decís, claro, empezás ahí, Sí. después todo lo que viene tiene que estar a la altura. Empezaste Sí, sí. ahí y acá tenemos acá- a Oscar Jiménez. Ahí Con está. esto terminamos. Bueno, muchas Pero bueno, gracias. muchas gracias a Hasta ustedes, luego. gracias. Adiós, Raúl. Nos Chau, vemos la chau. semana que viene. Con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.